Gracias, señor presidente. Bueno, como voy a hacer una intervención muy breve, con mis saludos a los funcionarios y a la secretaria de Integración Social, y por supuesto que tengo que arrancar como arrancaron mis colegas, refiriéndome a la intervención del Bronx, que no lo voy a detallar mucho, pero resaltando esto, muchos o algunos no, muchos no, porque en este recinto la mayoría respalda al alcalde Peñalosa, algunos fuimos críticos de esa intervención. Frente a esos cuestionamientos, la administración y sus concejales amigos siempre señalaron como estigmatizarnos, muy propio de los debates que han caracterizado a esta administración. No, es que ustedes quieren que siga la explotación sexual infantil que hay en el Bronx, que no se haga nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y reiteradamente señalamos que el problema, lo que estábamos cuestionando no era que se interviniera, sino la forma como se hizo esa intervención. Y fue de manera improvisada, señor secretario de Seguridad, y ahí están los resultados. Pero quiero resaltar algo que dije en un debate que hicimos en el 2016 y fue lo que denunció el defensor del pueblo de la seccional Bogotá en su momento, señor secretario de Seguridad, que es muy grave. La concejal Cinia Navarro ahora pidió por derecho de petición las actas de las reuniones previas a la intervención. Yo creo que es importante conocerlas, pero mire, concejal Cinia, lo que dijo en su momento el defensor del pueblo, no tiene nada que ver con el polo ni con la oposición a Peñalosa, el defensor del pueblo de la seccional Bogotá en ese momento, el doctor William Suárez. Un artículo publicado en el diario El Espectador el 10 de junio del año 2016. Dijo El Espectador lo siguiente, señor secretario de Seguridad. Relató el funcionario, es decir, el defensor del pueblo, que al principio el distrito invitó a la defensoría a las reuniones previas a la operación. Le dijo, venga, Defensoría del Pueblo, que vamos a hacer esta intervención, venga a ver cómo se debe hacer. En esa oportunidad, él propuso, el defensor del pueblo, hacer un censo, una caracterización de las personas que vivían en el Bronx para tener una intervención social integral, definiendo las opciones laborales y los tratamientos para los adictos, planteó el defensor del pueblo. ¿Qué sucedió, concejal Cinia Navarro? Ahora dice el defensor del pueblo, infortunadamente no nos volvieron a invitar. Entonces, hoy, ¿cuáles son los resultados? Que hay un desplazamiento de habitantes de calle a diferentes sitios de Bogotá y a otros municipios, que están armando combos y cambuches en otras localidades. Eso es bien grave, señor secretario de Seguridad. El hecho de que el defensor del pueblo señale, oiga, a mí me invitaron primero a unas reuniones para preparar la intervención, yo hice unos planteamientos, buenos o malos, pero hice unos planteamientos sobre la intervención integral que no le gustaron a la administración y no lo volvieron a invitar a esas reuniones, eso es bien grave. Y sí, no hubo una buena planeación al respecto, es decir, una intervención que fue un desalojo del área, para después ir persiguiendo a las personas que sobreviven en la calle, a los habitantes de calle, de alcantarilla en alcantarilla a punta de ESMAD. Eso no es una intervención bien planificada, porque eso fue lo que terminó sucediendo. Durante el año 2016, cada mes aparecía en las noticias. Y el ESMAD entonces, y los iban empujando y siguen haciéndolo. La última intervención en el canal de la calle Sexta fue con el mismo enfoque, intervenciones con el uso de la policía para desalojar áreas, y al mismo tiempo uno dice, no es una intervención integral, y entonces ustedes dicen, no, sí, porque mire que enviamos funcionarios de integración social y les hicimos este acompañamiento y les ofrecimos estos servicios y les hicimos estas atenciones. Eso no es una intervención integral bien hecha, porque esas atenciones tienen un impacto mínimo y ustedes lo saben por la complejidad de esta problemática. Y siempre ustedes, y seguramente lo van a hacer ahora, van a decir, no, es que hicimos 11.000, 12.000 atenciones y demás. Y esas cifras son cifras que terminan inflando las intervenciones que se hacen, porque esas atenciones que les terminan haciendo a las personas que sobreviven en la calle, los habitantes de calle, pues son intervenciones muy mínimas. Primero, pues vayan a algún hogar de paso, algún centro de estos, y bueno, les dan un plato de comida, de pronto esa noche tienen un lugar para dormir, les dan un jabón para que se puedan bañar, pero eso no termina resolviendo el problema de fondo. Atenciones supremamente mínimas que no terminan resolviendo o por lo menos mitigando de manera efectiva el problema de fondo. Miren ustedes esto, en el informe que publicó hace unos días Bogotá Cómo Vamos, en el informe de calidad de vida, señalaron
preguntaron cuál era la efectividad de esas atenciones y señala ese informe que es del 8%. O sea, de cada 100 habitantes de calle que reciben algún tipo de estas atenciones, solo 8 continúan en un proceso de recuperación o de resocialización. O sea, no son efectivas porque no se hace una atención o intervención integral como se debería hacer. Eso sí, y cada vez los hechos nos van dando la razón, el área les quedó liberada para los negocios inmobiliarios del distrito Bronx, de la economía naranja. Y recuerdo también esto, señor secretario de Seguridad, un estudio que publicó el Observatorio de Desarrollo Económico del Distrito, de la Secretaría de Desarrollo Económico, no es un invento del Polo, no es un estudio propiamente de ustedes, señala que todos los negocios de economía naranja están íntimamente relacionados con los negocios de especulación inmobiliaria. Así ha sucedido en todo el mundo y el caso del Bronx es un caso típico que demuestra que este cuento de la economía naranja viene asociado siempre con todos los negocios del sector inmobiliario. Ahí está lo que está planteado ya en el POT, las famosas áreas de desarrollo naranja, que son como una especie de zonas francas desde el punto de vista urbanístico, en donde quienes se monten en esos negocios van a tener una serie de beneficios urbanísticos y de incentivos. Y además de dejar liberada esa área, porque además yo me pregunto esto, señor secretario de Seguridad, ustedes que siempre dicen, no es que intervenimos rápidamente por la explotación sexual infantil y demás, ¿y por qué lo mismo no lo hacen en el barrio Santa Fe? Ahí es evidente la explotación sexual infantil, como lo hicieron en el Bronx, señor secretario de Seguridad, y la trata de personas y demás. Entonces, cogen con unos criterios y hacen unas intervenciones de tal forma que no cumplen o no hacen las mismas intervenciones en otros sitios de la ciudad donde son evidentes que se cometen este mismo tipo de delitos. Eso sí, le llevaron un problema grave a los barrios colindantes y el conflicto entre los residentes y los habitantes de calle es terrible. O sea, es una irresponsabilidad la forma como han actuado en esa materia. Yo insisto, lo plantearon tanto el concejal Flores como el concejal Celio Nieves y la concejal Cinia Navarro. Bueno, aquí no hay fórmulas milagrosas para resolver el problema. Eso es evidente, es un problema bien complejo, pero hay que mirar las experiencias internacionales y en otras ciudades y en otros países cómo se puede atender adecuadamente el problema. Lo primero, en primer lugar, una fórmula mágica para hacer que las personas que hoy sobreviven en la calle, malviven en la calle, como dijo el concejal Flores, para que puedan rehabilitarse muchos de ellos que son adictos y demás, pues no hay fórmulas mágicas, pero sí hay estrategias que en el mundo se conocen como estrategias de reducción de daños, que es ante una problemática que genera otros problemas o que tiene otras consecuencias, generar una política de reducción de daños, que incluyen, entre otras cosas, centros controlados de consumo. Y eso no va a rehabilitar a la persona seguramente, pero hace que se controlen los daños que generan una problemática tan grave y les mejora la calidad de vida a estas personas. Los saca incluso de que sean instrumentalizados por organizaciones criminales y es algo que ha funcionado en otros países, en otras ciudades y que esa experiencia podría implementarse en la ciudad y esto requiere de que el distrito lidere este tipo de políticas y exija también que a nivel nacional haya una serie de precisiones normativas y de precisiones en la política pública para la atención adecuada y el mejoramiento en algo de la calidad de vida de las personas que por distintos motivos terminan sobreviviendo en las calles de la ciudad. Pero además voy a resaltar esto, colegas, y con esto termino, señor presidente. Aquí ya muchos de mis colegas también han mencionado el problema de la pobreza como una de las causas fundamentales para que se presente este fenómeno. Yo quiero hacer un llamado de atención de manera cordial, señora secretaria de Integración Social, porque este año, cuando se conocieron las cifras de pobreza y desigualdad, cacarearon mucho la disminución de la pobreza multidimensional. Pues sí, pagaron yo no sé cuántas pautas al respecto de cómo había disminuido, etcétera. La disminución pues entre el 2015 y el 2018, que es el 2016 y 2018, que es cuando recibe esta administración la ciudad, pues fue del 4.7% al 4.3%. Lo que pasa es que lo comparan siempre bien astutos con el 2016, que subió en el primer año de Peñalosa, subió esa pobreza multidimensional al 5.4, 5.3%. Pero me llama la atención cómo cacarean todo eso y ningún funcionario del gobierno distrital y ningún medio de comunicación se preocupa por el aumento de la pobreza monetaria.
O sea, listo, listo, muestren que bajó la pobreza multidimensional, etcétera, pero la pobreza monetaria, que es la que se mide por ingresos de las personas, ha aumentado en los últimos 3 años, y también la pobreza extrema. Peñalosa recibió la ciudad con una pobreza del 10.4%, alrededor de 800.000 personas por debajo de la línea de pobreza, y en el 2018 aumentó al 12.4%. ¿Saben qué significa eso? Que en el 2018 cerró, bajo la alcaldía de Peñalosa, Bogotá, con 1 millón de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. O sea, 1 millón de personas que tienen que sobrevivir cada día con menos de 9.000 pesos de ingresos. Y de eso nadie se preocupa. Solo les preocupa es cacarear y hacer sus pautas en los medios de comunicación, y los medios de comunicación tampoco dicen: oye, pero ¿por qué aumentó la pobreza monetaria? La pobreza extrema, que también se mide por ingresos, también ha aumentado. Pero nadie dice nada, absolutamente eso, solamente mostrando sus impopulares pero eficientes, yo diría que bien ineficientes, y solamente se dedican a cacarear esos temas, pero nadie se cuestiona, porque además, señor secretario de Seguridad, en la administración de la que usted hace parte en estos últimos 3 años, también aumentó la desigualdad. El índice Gini, usted lo debe saber, arrancó cuando llegó Peñalosa, lo recibió en 0.498 y ya va en 0.504. Somos el área metropolitana, de las 13 áreas metropolitanas que hay en Colombia, Bogotá es la más desigual de todo el país, y somos la tercera gran ciudad más desigual de Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, si eso no se resuelve, pues tampoco vamos a poder resolver el problema de la habitabilidad en la calle. Y esto tiene que ver, por supuesto, con varios factores. El concejal Flores mencionó uno: la educación. Por eso, entre otras cosas, señor secretario de Seguridad y señora secretaria de Integración Social, el año pasado, cuando discutíamos el presupuesto, de acuerdo con las necesidades que tenía, por ejemplo, la Universidad Distrital, nos dijo: mire, con el presupuesto que nos están asignando, con las modificaciones incluso que se hicieron y que tanto caquearon también aquí, todavía la Distrital tenía un déficit en el presupuesto de funcionamiento de alrededor de 36.000 millones de pesos. Entonces, algunos dijimos: oiga, en vez de invertirle o asignar 223.000 millones de pesos para hacer ese tal sendero en los cerros orientales, que además no está nada avanzado, que no van a alcanzar a ejecutar esa plata y que le genera daños ambientales a la ciudad, a la reserva de los cerros, no se asigne esa plata ya, y esa plata cojan 30.000 millones de pesos y se los dan a la Universidad Distrital para que por lo menos no tenga déficit de funcionamiento este año. Y dijeron: no, eso no se puede hacer, y priorizaron ese otro tipo de asignaciones presupuestales. Ya vamos en junio. ¿En qué va la ejecución de los 223.000 millones de pesos de los cerros orientales del Cenero? En nada, en casi nada, porque ni siquiera les van a dar la licencia ambiental. Y esa plata que se la asignaron a ese proyecto, perfectamente se la podían asignar a la Universidad Distrital en aras de comenzar a corregir este problema grave. O también la posición de la administración frente al proyecto, que fue iniciativa de los cabildantes estudiantiles, que trabajamos en una comisión encabezada por el concejal Juan Carlos Flores para mejorar la infraestructura de la Universidad Distrital. ¿Y qué dijo la Secretaría de Hacienda de Peñalosa? No se puede hacer absolutamente nada, porque no hay plata. Ah, pero sí hay plata para grandes negociados como otros. Entonces, esto es lo que nosotros tanto cuestionamos de Peñalosa, y mire que estoy haciendo propuestas para que después digan que la oposición no hace propuestas. Pero además, señores funcionarios, y ya con esto termino, resolver estos problemas de fondo de pobreza y desigualdad implica una política de desarrollo económico, que tiene que ver con medidas nacionales, por supuesto, pero también con medidas a nivel distrital. Y dentro de eso, la experiencia mundial, incluso buena parte de la literatura económica, nos muestra que para generar desarrollo económico en una sociedad se requiere incentivar, promover la industria manufacturera. O sea, lo que permite el salto de un país, de una sociedad, de pasar a ser un país subdesarrollado como Colombia o como Bogotá, a pasar al desarrollo económico sostenible, estable, es la promoción, el apoyo de los distintos gobiernos a la industria manufacturera, que es el motor de crecimiento económico. Es que Bogotá, el PIB per cápita de Bogotá es de $10.000. Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires, todos superan los $20.000. El doble que lo que tiene Bogotá, y en esos niveles de atraso económico no vamos a poder superar estos problemas. Y me preocupa muchísimo el desprecio de esta administración y del gobierno nacional por la industria bogotana. Se está quebrando.
bajo la indiferencia de tanto el gobierno de Iván Duque como el gobierno de Enrique Peñalosa, y el POT es una muestra de eso. En el POT, dentro de los sectores estratégicos desde el punto de vista económico para impulsar dentro de las políticas del ordenamiento territorial, no aparece la industria manufacturera, aparece Rappi. Y entonces ustedes me van a decir que Rappi, con ese trabajo informal, explotando también a esos trabajadores, ¿va a sustituir la industria manufacturera como motor de desarrollo económico? No, sean serios. Sean serios. Y repito, mientras estos problemas no se resuelvan de fondo, mientras no se garantice una política de crecimiento económico, una política educativa adecuada, no vamos a poder superar estos y otros problemas como el de la inseguridad. Mire qué dato me encontré tan interesante, señor secretario de Seguridad. Siempre se dice, bueno, nos faltan policías y el indicador, la recomendación de la ONU de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Suecia puede ser uno de los países que tiene menores niveles de criminalidad en el mundo. ¿Sabe cuántos policías por cada 100.000 habitantes tiene Suecia? 159.2 policías por cada 100.000 habitantes. Y no tienen tantos problemas de criminalidad como otros países del mundo que incluso tienen más policías por cada 100.000 habitantes. O sea, este problema de superar atraso económico, pobreza, informalidad, etcétera, desigualdad, tiene que ver también con todos los asuntos de la ciudad, pero esta administración, en lo que tiene que ver con esto, con desigualdad y pobreza monetaria, pues se viene rajando, no solamente por las políticas que ustedes impulsan, sino por supuesto también por las políticas de gobiernos nacionales como el actual de Iván Duque y el pasado de Juan Manuel Santos. Mientras eso no haya un gobierno que se enfoque en ese tipo de cosas, pues vamos a seguir con unas atenciones mínimas que no va a resolver el problema de fondo. Muchas gracias, señor presidente.